incomparable. Jesús es incomparable y es el mayor misterio de la historia. Piensen esto, millones de personas en todo el mundo están celebrando hoy que un carpintero judío que no gobernó sobre ninguna nación, que no tuvo poder, que no tuvo dinero, que nunca escribió un libro, que no viajó a ninguna parte, no viajó más de 50 kilómetros a su alrededor. Su ministerio público no duró más de 3 años y después de 3 años fue crucificado. Y sin embargo, hoy, 1/3 de la población mundial está reunida cantando canciones similares a las que cantamos, levantando sus manos, exaltando el nombre de Jesús. Y han dedicado sus vidas a este Jesús del que les voy a hablar. Y cuando pienso en esto, la verdad es que no encuentro otra explicación sino lo que estamos celebrando durante este fin de semana. Piensa, ¿cuántos de ustedes conocen a Nerón, el emperador romano? ¿Y qué hizo Nerón? La mayoría de ustedes, si conocen algo acerca de Nerón, lo que me van a decir es que Nerón mataba y echaba a los leones. ¿A quiénes? A los cristianos. Piensa que un hombre tan poderoso como el emperador de Roma es conocido por lo que le hacía a los cristianos. A mí me parece increíble. Piensa en César Augusto, el primer emperador romano. Hizo de Roma un imperio, reinó durante 40 años y ahora, de hecho, hizo reformas increíbles en Roma. Dime una. A menos que seas historiador, no conoces ninguna. Sin embargo, todos los años, en todos los idiomas del mundo, el emperador romano aparece como una nota al pie de página del nacimiento de un carpintero judío. ¿Por qué durante más de 300 años? ¿Sabes que no fue sino después de 250 años después de la crucifixión de Jesús que los cristianos tuvieron la frase Nuevo Testamento? Y este es un número conservador. Puede que haya sido más de 300 años. ¿Cómo sobrevivió la iglesia primitiva si no había un predicador que les podía decir: vayan a Filipenses 4:13, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cómo sobrevivieron la persecución del imperio más poderoso? ¿Cómo pudieron soportar la persecución de los judíos? Porque hasta ese entonces el cristianismo no era más que una secta que estaba falsificando la religión judía. Así que Roma y las autoridades judías se unieron para acabar con esta locura que llamaban el camino, para acabar con este tal Jesús. Y hoy, 2000 años después, no existe el imperio romano. Y 2000 años después hay más cristianos que judíos conservadores ortodoxos. Es más, que judíos. ¿Cómo tiene sentido eso? Jesús es incomparable. Y la respuesta a todas estas preguntas son la razón por la que deberías considerar o reconsiderar poner tu mirada en Jesús. Puedes decir eso conmigo: considera a Jesús. Y sé que hay gente que me va a decir: Carlos, no me hables de tu religión, porque todos los caminos llevan a Dios. Todas las religiones son iguales. ¿Han escuchado eso alguna vez? Y me parece increíble que nuestra cultura es tan abierta hablando de cosas espirituales. Hay muy poca controversia, de hecho, cuando hablamos de cosas espirituales, cuando hablamos de espiritualidad. Mira, tú puedes hablar con cualquier persona y decir que hay un poder increíble o un ser superior, una energía. Hay un cosmos, un universo, y nadie va a decir, nadie se va a alarmar por eso. Va a decir: sí, y tú tienes tu energía, tu aura.
¿Cuándo se vuelve controversial la conversación acerca de espiritualidad? Cuando mencionas el nombre de Jesús. Cuando dices Jesús, ay, va a haber controversia. Me parece interesante porque nadie discute la existencia de Jesús. Yo no he escuchado a nadie que diga, no, el Jesús histórico no existió. Incluso las personas que no confían en Jesús reconocen que Jesús era un hombre real. Fue un buen hombre, fue un buen maestro, fue un buen profeta, fue un loco, pero reconocen que es real. De hecho, incluso aprueban sus enseñanzas. No conozco a nadie que esté en contra de ayudar a los pobres, de amar a las personas, de bendecir, de perdonar. No discuten la enseñanza de Jesús, no debaten la existencia de Jesús, pero ¿por qué todo el mundo se engrincha cuando presentamos a Jesús? Porque en un mundo tan inclusivo, en un mundo de tanto pluralismo religioso, Jesús hace afirmaciones exclusivas. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede llegar a Dios, nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Y sabes, yo entiendo lo que tal vez puedas estar pensando. Puedo reconocer que incluso hay cosas buenas y cosas positivas en muchas religiones del mundo, pero no son lo mismo. Hay algo de belleza, hay algo de verdad en todas las religiones del mundo. Los que han estado antes sin ser cristianos saben que nos dan como una verdad diluida, una verdad a medias, y hay cosas bonitas, pero no son lo mismo. Y lo que te voy a pedir hoy es que, por favor, consideres a Jesús. Consideres lo que Él declara, lo que Él afirma, lo que otras personas dijeron que Él hizo, lo que Él realmente hizo. Y cuando lo hagas, cuando enfoques tu mirada en Jesús, mira lo que sucede. Así que hoy lo que quiero hacer es que consideremos 3 aspectos de la vida de Jesús. Lo primero que quiero que miremos es su obra incomparable. Su obra incomparable, lo que hizo Jesús. Ahora, si hablamos de las religiones del mundo, todas las religiones tienen un común denominador. Y es que de la forma en la que vivimos en esta tierra va a determinar cómo pasaremos en el más allá. Y ese más allá significa muchas cosas para muchas religiones. Puede significar el cielo, puede significar el infierno, puede significar el purgatorio, puede significar que reencarnes en un árbol o en un perro. Depende de lo que hiciste aquí en la tierra. Y el concepto más aceptado por todas las religiones es que lo que determina qué va a pasar en el más allá es cuán bueno has sido mientras estuviste aquí. Porque la gente buena va al cielo. ¿Sí? Y tiene sentido. Hay un Dios bueno que vive en un lugar bueno que está reservado para gente. Muy bien, muy bien. Y todas las religiones se basan en este mismo principio. Si tú quieres tener una relación con Dios, tú tienes que ser lo suficientemente bueno para llegar hasta Él. Tú tienes que esforzarte, tú tienes que hacer algo, tú tienes que ser muy bueno. Pero el evangelio, el mensaje, lo que hizo Jesús es lo que hace esto completamente distinto. La buena noticia es que Dios no está esperando que nosotros seamos lo suficientemente buenos para que lleguemos a Él. Dios es tan bueno que bajó y se acercó a nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Me encanta lo que dice el Evangelio de Marcos, porque Marcos nos dice esencialmente por qué vino Jesús. Mira lo que dice Marcos capítulo 2, versículos 16 y 17.
Dice que cuando los maestros de la ley religiosa que eran fariseos lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? Y cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido para llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben que son pecadores. Mira, amo esto con toda mi corazón. Una de las razones por las que sigo a Jesús es porque yo era semejante escoria. Y sin embargo, Jesús dijo: yo no vine por aquellos que se creen demasiado buenos. Yo no vine por aquellos que lo tienen todo resuelto. Jesús vino para personas que, como yo, necesitaban ayuda, necesitaban misericordia, necesitaban su gracia. Jesús vino por aquellos que la religión rechazaba, a los que no eran lo suficientemente buenos, a los que no eran lo suficientemente lindos, a los que no eran lo suficientemente limpios, a los que no eran lo suficientemente justos, a los que no eran lo suficientemente santos. Jesús vino por aquellos que no son perfectos. Ahora, levanta la mano si eres perfecto. ¿No? ¿Alguien? Levanta la mano si te consideras perfecto. Jesús, no. ¿Y sabes? Sea que hable con musulmanes, con hindúes, con cristianos, con personas que practican la nueva era, la mayoría está haciendo todo lo posible por ser buenas personas. Todos están esforzando, pero todos reconocen. De hecho, todos reconocemos. A ver, levanta la mano si reconoces que tú podrías ser mejor. Todos. Logré que todos levantaran la mano. Lo que sucede es que todos tenemos un problema. Y el problema es que por muy duro que intentemos, por mucho que nos esforcemos, por muy buenas personas que seamos, por mucho que vengas a la iglesia, en comparación con la perfección de Dios, tú y yo quedamos cortos. Es como si estuviéramos haciendo una competencia para ver quién salta más alto. Si yo salto en contra de LeBron James o de Michael Jordan, seguramente ellos me van a ganar, saltan más que yo. Pero si la competencia es saltar de aquí hasta la luna, los dos quedamos cortos. Y eso es lo que estamos haciendo tú y yo. Nuestra competencia no es el uno con el otro, no es si tú eres más santo que él o aquello. Nosotros debemos compararnos con la estatura de Jesús. Y el problema es que la Biblia dice que todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Tú, los que están en la fila de atrás, los que están en la fila de adelante, yo, todos. Ahora, qué triste, ¿no? Pero ¿cuál es la buena noticia? La palabra evangelio, ¿sabías esto? La palabra evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias están un poco más adelante en Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros ¿en qué? Cuando aún éramos pecadores, no cuando eras perfecto, sino cuando aún eras pecador, Cristo murió por ti. Su obra incomparable hace que tú y yo podamos ser cercanos a Dios. Esa es la buena noticia. El evangelio es Jesús. Jesús es la buena noticia, porque cuando Jesús aparece en escena, Él te amó a ti y a mí de una manera que nadie te ha amado. Dime quién ha muerto por ti. Además, todas las religiones, de alguna manera u otra, te piden que hagas sacrificios. Si miras la historia de las religiones en el mundo y en la historia, incluso sacrificios humanos. Jesús, su obra es incomparable. Él se convirtió en el sacrificio.
Y no solamente murió por los pecadores, sino que cuando miras la vida y el ministerio de Jesús te asombras. Porque ¿sabes lo que hizo Jesús? Él sanó a los ciegos, sanó a los sordos, hizo hablar a los mudos, multiplicó los panes, los peces. ¿Para qué? Para alimentar a miles de personas. Tocó a leprosos, a gente que no estaban socialmente incluidas, gente rechazada, echaba fuera demonios. Caminó sobre las aguas, resucitó a los muertos. Su primer milagro fue convertir el agua en vino. Y sé que eso es un problema para algunos de mis amigos bautistas y cristianos conservadores, pero ese fue su primer milagro. Y lo que más gracia me hace es esto, que Jesús y sus milagros, ninguno de aquellos que estaban en contra de Jesús discutían la veracidad de sus milagros. Solo querían que Él se detuviera. Se preguntaban, ¿en nombre de quién? ¿Con qué poder? ¿Con qué autoridad lo hace? Pero nunca dijeron, es mentira que Él lo sanó. Ninguno estaba en contra de lo que Él hacía. Se preguntaban, ¿con qué poder lo está haciendo? Nadie dijo que Él no sanó a los sordos, ni a los ciegos, ni que no resucitó a Lázaro. Ellos lo vieron. Y de hecho, ¿sabes qué? Si tuviéramos tiempo hoy y abriéramos esto aquí para contar testimonios, pasaríamos la noche entera escuchando la vida de personas que iban a decir, yo era de esta manera, pero conocí a Jesús y ahora soy de otra manera. Yo estaba muerto, yo estaba adicto y ahora soy libre. Mi vida era un desastre, pero por el poder transformador de Jesús soy una nueva criatura. Mi corazón estaba lleno de temor, de odio, pero ahora está lleno de amor. Así es, si tú eres uno de los que se identifica con esto, si eres uno de los que dice, yo soy diferente gracias a la obra perfecta del Hijo de Dios, de Jesucristo, gracias a su obra incomparable, puedes decir amén. Así que tenemos la obra incomparable de Jesús, tenemos el mensaje incomparable de Jesús. Porque cuando Jesús aparece, nos da una noticia que antes no se había dado. No solamente Él te amó de la manera en que nadie más te ha amado, Él habló palabras que nunca antes nadie había hablado. Y sé que estoy hablando de religiones mundiales y no es un misterio cómo empiezan las religiones, cómo empiezan las sectas, cómo empiezan los movimientos. De hecho, hay gente que estudia esto y hay patrones. Es bastante similar. Cuando miras la historia, por lo general, hay un descontento en un sector de la población. Hay un descontento en una nación. Hay un descontento porque las cosas no son como podrían ser. ¿Y qué sucede? Aparece un líder, generalmente un hombre, una persona carismática, una persona que sabe hablar, una persona con un mensaje nuevo y señala lo que está sucediendo en la cultura y lo critica y empieza a decir cosas y la gente que lo escucha dice, sí, eso que él está diciendo, eso es, eso, mira, le puso palabras a lo que yo estoy diciendo, eso es lo que yo creo. Nosotros los que vivimos en países latinoamericanos hemos visto como políticos han hecho esto. Pero ¿qué sucede? Eventualmente hay gente, la vieja escuela, que se resiste al cambio. Pero más y más gente empiezan a decir, sí, yo creo en eso, yo creo en eso. Y cuando son demasiados, cuando hay suficiente gente, ¿qué sucede? Se derriba la vieja forma de pensar. Y este líder, este nuevo líder carismático se convierte en un héroe, se convierte en una leyenda, se convierte en alguien que la gente admira. Pero como son seres humanos, mueren. Y cuando mueren, ¿qué sucede? Sus seguidores asumen el liderazgo y dicen, este sueño es demasiado bueno, es demasiado grande para dejarlo morir. Y ellos hacen que se mantengan vivas las enseñanzas de este líder. Y esas ideas pasan a la siguiente generación y a la siguiente generación y a la siguiente generación. Eso pasa
todo el tiempo. Así es como ha cambiado el mundo. Así empiezan las revoluciones. Si lees historia, lo vas a ver una y otra vez. Así que, Carlos, la explicación es sencilla. Todos los movimientos tienen algo en común. Mira al profeta Mahoma, ¿sí? A finales del siglo VI, a principios del siglo VII, antes las naciones árabes ni siquiera eran naciones, eran unas tribus que adoraban a ídolos. Y aparece este joven que después va a ser conocido como el profeta Mahoma y dice que Dios le habló, salió de una cueva, dice que Dios le habló a través de un ángel y él empezó a compartir lo que según él Dios le había dicho, sus enseñanzas con su familia, con su pueblo, con la gente alrededor de él, con su comunidad, y empezó a tener seguidores. Y los seguidores crecieron y crecieron tanto que incluso llegó a tener un ejército y convirtió a las naciones árabes de ser politeístas y gente que adoraba a ídolos a alguien que adoraba a un solo Dios, Alá. Y así nació el Islam. ¿Pero qué? El profeta Mahoma murió por causas naturales. 600 años después de que Jesús estuvo aquí en la tierra, Mahoma muere. Y sus familiares, y sus seguidores, y sus amigos. Incluso hay una discusión todavía acerca de quién debía ser el que llevara el testigo de su mensaje. ¿Debía ser un familiar o debía ser un líder político? Pero lo verdaderamente cierto es que mantuvieron sus enseñanzas vivas. Y por eso tenemos hoy el Islam. O algo más reciente, algo con lo que todos estamos familiarizados por las películas y por Hollywood, el doctor Martin Luther King. En medio de un país que estaba dividido por el racismo, donde gente afroamericana, negrita, así como yo, empezó a quejarse y empezó a pedir que fueran tratados con igualdad porque ellos también eran ciudadanos de ese país. Y aparece el doctor Martin Luther King, que era un orador extraordinario. De hecho, dejó de ser pastor para llevar este mensaje. Introdujo una nueva idea. De hecho, introdujo un sueño. ¿Cuántos han escuchado? Yo tengo un sueño. Un sueño donde en esta nación la gente no sea juzgada por su color de piel. E introdujo esta nueva idea y luego de promover la igualdad y la no violencia, en 1968 es asesinado violentamente. Irónicamente, murió violentamente, pero ese no fue el final de su movimiento. Vinieron hombres y mujeres que dijeron, esta idea es demasiado buena y mantuvieron las enseñanzas del doctor King vivas, mantuvieron el movimiento de los derechos civiles. Ahora, como estas hay muchas historias, historias fascinantes, historias maravillosas, historias que todos deberíamos conocer. El problema con estas historias es que todas tienen sentido. Porque supongamos que lo mismo ocurrió con Jesús, que Jesús vino, enseñó, fue crucificado y entonces sus discípulos dijeron, no, las enseñanzas de Jesús son demasiado buenas para que queden enterradas y sepultadas. Vamos a seguir vivo el sueño. Y se fueron por ahí enseñando lo que Jesús enseñó. Pero si investigas bien, de hecho, si lees tu Biblia, te vas a dar cuenta que eso no fue así. Ningún historiador serio va a aprobar lo que acabo de decir. Por eso digo que el mensaje de Jesús es incomparable y es el gran misterio de la historia. Porque ahora tú y yo sabemos lo que pasó. Ahora somos 1/3 de la población mundial. Ahora sabemos que un grupito de seguidores de Jesús de alguna manera sobrevivieron al Imperio Romano y sobrevivieron al judaísmo y a todas las leyes religiosas y se multiplicaron hasta el punto que hoy, 2000 años más tarde, tú y yo estamos aquí en esta iglesia exaltando el nombre de Jesús. La pregunta es, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo sucedió? Porque el cristianismo no encaja en el patrón con el que comienzan todos los movimientos.
El problema era el mensaje de Jesús. El problema es que el mensaje de Jesús no tenía un lenguaje revolucionario. Jesús nunca dijo, vamos muchachos, vamos a iniciar esta revolución. No vas a encontrar a Jesús diciendo eso. No vas a encontrar diciendo, yo vengo a liberarlos a este grupo de este grupo. No, nunca vas a encontrar diciendo a Jesús estas cosas. De hecho, alguna vez trataron de enfrentar a Jesús contra Roma. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Dad al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Pero Jesús, tú siempre estás predicando de que hay un reino, de que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Estás intentando establecer un nuevo reino? Sí, pero no mencioné, mi reino no es de este mundo. ¿Sabes? Roma no se sentía amenazada por Jesús. Poncio Pilato no se sentía amenazado por Jesús. Él lo interrogó y dijo, ¿sabes qué? Gente, yo no encuentro de qué acusarlo. Es inofensivo. ¿Por qué quieren crucificarlo? No representa un problema para nuestra sociedad. El problema es que el mensaje de Jesús ni siquiera era un mensaje único. Sus enseñanzas acerca del amor se basaban en la ley del Antiguo Testamento. Los judíos que intentaban matarlo, que estaban buscando para apedrearlo. ¿Sabes lo que le respondía Jesús? Mira, yo no estoy tratando de anular la ley. Yo no estoy tratando de anular las tradiciones judías. De hecho, yo vine para cumplir la ley. Yo vine para cumplirla. ¿Por qué? Porque la ley vino de Dios. Yo no estoy tratando de terminar nada. No era revolucionario. De hecho, su mensaje ni siquiera era atractivo, porque las cosas nuevas que enseñó Jesús eran cosas como, ora por tus enemigos. ¿Sabes cuántos dijeron amén? Ninguno, como ustedes. Pon la otra mejilla. Camina y lleva la milla extra. Paga tus impuestos. No era un mensaje popular. De hecho, aquí estaba la ley y Jesús lo que hizo fue subir la vara. Han escuchado que se les ha dicho que adulterio significa esto, pero yo te digo que si miras, tú has escuchado que asesinato significa esto, pero yo te digo que si hay rencor en tu corazón, Jesús lo que hizo fue subir la ley. Su mensaje no era atractivo. El problema del mensaje de Jesús era que se centraba en Jesús. Jesús en ninguna parte del evangelio le pide que confíen en sus enseñanzas y en sus ideas. ¿Sabes en quién pide que pongan su confianza? Confíen en mí. No fueron sus ideas las que metieron a Jesús en problemas. Fue lo que Jesús declaró que Él era. A sus amigos cercanos, a Marta, a María, las hermanas de Lázaro. ¿Sabes lo que les dijo? Lo escuchamos hace unas semanas. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree vivirá aunque esté muerto. A sus discípulos, lo leímos ahorita, les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y más adelante les dice, porque los discípulos estaban confundidos con estas enseñanzas, y le dicen, pero Jesús, ¿a dónde vas? Yo soy el camino, no te preocupes para dónde voy, sígueme a mí. Pero nosotros queremos llegar a Dios. Mira, es que el que me ha visto a mí, ya vio a Dios. Estas declaraciones eran súper extrañas, eran muy complejas. El problema era que el mensaje de Jesús era acerca de Él mismo. Cuando Jesús se aplica el título de yo soy, ¿sabes lo que realmente está haciendo? Está citando a Dios en Éxodo 3 cuando tiene el encuentro con Moisés y Moisés le pregunta, ¿a quién voy a decir? Moisés le pregunta a Dios, ¿y quién es el que me está mandando? Diles que yo soy, te he enviado. Diles que yo soy el que soy. Y Jesús dice, yo soy. Estaba afirmando ser Dios, no un ayudante de Dios, no un mensajero de Dios, no un profeta de Dios. Él estaba diciendo que él era más grande que Moisés porque él era el Dios de Moisés. Y los judíos sabían que cuando él estaba haciendo esta afirmación,
Era algo terrible y por eso estaban intentando matarlo de una vez. Pero Jesús no vino a dejar a sus discípulos con un montón de parábolas y con un montón de historias súper chéveres para que transmitieran a la siguiente generación. No. Jesús vino a entregarse Él. Así que cuando Jesús murió, fue crucificado. Cuando sus discípulos vieron morir a Jesús, también murió el movimiento. Cuando Jesús murió, también murió su mensaje. Cuando Jesús murió, nadie creyó en sus afirmaciones. ¿Recuerda lo que les decían en la cruz? Pero si eres el Hijo de Dios, manda ángeles. Mira, dice que es el Hijo de Dios y ni siquiera cuando Jesús fue clavado en esa cruz, su mensaje murió con él. ¿Por qué? Porque Él era el mensaje, Él era el enfoque, Él era el centro. No se trataba solamente de parábolas, no se trataba solamente de principios, no se trataba de como yo enseño punto 1, punto 2, punto 3. El mensaje se trataba de Él, todo se trataba de Jesús. Incluso antes de que Jesús muriera, la gente empezó a echar para atrás. Pedro, uno de sus discípulos, que era el que le decía: Jesús, yo estoy contigo a muerte. La noche antes de ser crucificado, el mismo Pedro que había dicho: tú eres el Cristo. ¿Sabes lo que dijo? No, a Jesús yo ni siquiera lo conozco. Y lo negó 3 veces. Ahora, los escritores del Evangelio, Mateo, Juan, Lucas, Marcos, nos dicen la misma historia. No hubo héroes. Las mismas personas que escriben todo lo que nosotros sabemos acerca de Jesús admiten que cuando Jesús fue arrestado, todo el mundo huyó, todo el mundo se fue. Nadie estaba ahí al lado de su héroe. Y esa es la razón por la que creemos que estos son relatos verdaderos. Porque si lo hubieran inventado, si yo estuviera escribiendo uno de los evangelios, pero Carlos, ese moreno de pelo rizado, se mantuvo fiel y estuvo hasta el final con Jesús. Claro. Pero creemos que son verdad porque no hubo ningún héroe. No hubo seguidores de Jesús después de la crucifixión. ¿Por qué? Porque los Mesías no mueren. Al Hijo de Dios no se le mata. No se puede crucificar a la resurrección y a la vida. Y ese es el gran misterio de la historia. ¿Cómo es que pasamos de este escenario donde Jesús se queda sin discípulos, sin seguidores, sin mensaje, a años más tarde, el emperador de Roma declara el cristianismo como legal e incluso se convierte al cristianismo? Esa es la pregunta más grande de la historia. Ese es el misterio más grande de la historia. ¿Y sabes cómo se resuelve? Se resuelve con mi punto número 3. No solamente se trata de su obra incomparable, ni de su mensaje incomparable. La resurrección incomparable de Jesús es lo que resuelve el gran misterio de la historia. Sin la resurrección, tú y yo no estaríamos aquí. Sin su resurrección, nuestras vidas no tendrían sentido. Sin su resurrección, nuestra Biblia no tendría poder. Sin su resurrección, todavía seríamos esclavos del pecado. Sin su resurrección, no hay esperanza. Jesús había sido crucificado y 2 hombres envolvieron el cuerpo, lo llevaron y lo pusieron en una tumba. Y las mujeres que sabían que hombres habían hecho esto, dijeron: seguro lo hicieron mal. Así que María y otras mujeres dicen: vamos a ir a la tumba, porque no pudieron arreglar bien el cuerpo de Jesús, porque era en pleno Shabbat, era en el día de reposo, y tenían que hacerlo apurado porque nadie podía trabajar en ese día. Y esas mujeres dijeron: yo no sé cómo vamos a mover esa piedra, pero estoy seguro que Jesús está mal envuelto en esa tumba y nosotros lo vamos a arreglar. Serena como a mi mamá.
Juan capítulo 20, versículo 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena, y esto es tan importante que lo lean, fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Lo primero que quiero que notes ahí es que en el siglo I las mujeres no tenían credibilidad. No podían testificar ante un tribunal. Su testimonio era poco fiable. Y que mujeres estén allí en el relato del evangelio desacredita lo que los evangelistas están escribiendo. Juan, que es el que está escribiendo esto, sabe que la gente no le va a creer porque el testimonio de la tumba vacía lo dan mujeres. Y si él hubiera tenido una manera de no escribir que María Magdalena fue al sepulcro, seguramente lo hubiera buscado. Pero la razón por la que María Magdalena está allí es porque María Magdalena fue la que vio la tumba vacía. No le iban a creer, pero esa es la verdad. Y esta parte había pasado por alto de mi vista. María Magdalena no fue, ve la tumba vacía y corre a los discípulos a decir: muchachos, Jesús resucitó. No, ¿qué les dijo? Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Cuando encontró la tumba vacía, María supuso que Jesús estaba muerto. Ella supuso: ay, ¿ahora qué hacemos? Se lo llevaron y no lo pudimos arreglar. Ella no estaba pensando en la resurrección. Tú y yo lo leemos y sabemos que resucitó, pero en el momento, quiero que te pongas conmigo, ella está pensando: ¿qué hicieron con el cuerpo? ¿A dónde se lo llevaron? Y mira lo que dice más adelante, Lucas capítulo 24 versículo 11. Cuando María Magdalena va y les cuenta esto a los discípulos, el relato les pareció ¿qué? Dilo, puedes decir esa palabra en la iglesia, te doy permiso, está en la Biblia. Les pareció una tontería y no les creyeron. Así que llegan los discípulos y cuando escucharon que el cuerpo había desaparecido, los discípulos no llegaron: ¡gloria a Dios! ¡Resucitó! Escucharon a la mujer y dijeron: estás loca. Se equivocaron de sepulcro. Esto es una tontería. Por eso es que no dejan que ustedes den su testimonio en la corte, por cosas como esta. Así que Pedro y Juan se dirigen al sepulcro. Juan capítulo 20 versículos 3 y 8. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro y vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado al sepulcro primero, y vio y creyó. ¿Puedo decirte esto? Los seguidores de Jesús no volvieron a comprometerse con Jesús por la obra de Jesús, por un milagro que Él hizo, por algo que Él hizo a ellos. Los seguidores de Jesús no volvieron a comprometerse con Jesús por algo que Jesús enseñó. Los seguidores de Jesús volvieron a comprometerse porque vieron a Jesús. La resurrección resuelve el misterio de la historia. El mensaje de la iglesia primitiva, cuando no tenían el Nuevo Testamento, ¿sabes qué eran? Que Jesús resucitó. De hecho, Lucas, si lees Hechos, registra todos los acontecimientos y explica lo que empezó a suceder
Los seguidores de Jesús empezaron a salir a las calles de Jerusalén y empezaron a proclamar y empezaron a predicar a todos los demás. Pero ¿sabes qué? No empezaron a predicar la parábola del buen samaritano, no empezaron a predicar las bienaventuranzas, no dijeron este es el sermón de monte. ¿Saben lo que dijeron? Jesús ha resucitado y nosotros lo hemos visto. Proclamaron que Jesús había resucitado de entre los muertos. Pedro lo declara de esta manera en Hechos 3:15. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. La resurrección de Jesús resuelve el misterio de cómo tú y yo estamos aquí. Si no fuera por su resurrección, el movimiento habría muerto. Y lo que hace diferente a Jesús, lo que hace diferente su obra, su mensaje, es su resurrección. Porque en la tumba de Mahoma está Mahoma, y en la tumba del Dr. King está el Dr. King, pero en la tumba de Jesús está vacía, porque nuestro Redentor está vivo y vive para siempre. Ahora, si Jesús resucitó, nosotros podemos confiarnos de cada cosa que dijo, porque hasta ese momento su mensaje no tenía sentido. Puedo decir algo: si alguien predice su muerte y su resurrección y lo cumple, sigue a esa persona. ¿Quién quiere? Por favor, si alguien te dice, mira, yo voy a morir y voy a resucitar al tercer día, y lo hace, síguelo a donde sea que vaya. Mira, nosotros no creemos en Jesús solamente porque la Biblia lo dice, sino porque Mateo, Juan, Lucas, Pedro, Santiago, Pablo y 500 otros vieron a Jesús resucitado, fueron testigos oculares. Incluso Tomás, que era el que dudó, pudo meter los dedos en sus llagas. Así que si eres cristiano y estás aquí hoy, puedes vivir confiado de que cada una de sus palabras y sus promesas son verdad, de que tus oraciones son escuchadas, de que tus oraciones importan, de que tu fidelidad importa, de que tu generosidad importa. Pero si no eres cristiano y nunca has confiado en Jesucristo como tu Salvador, deberías hacerlo, porque nadie más ofrece palabras de vida eterna. Nadie más. Así que hoy quiero ofrecerles una invitación, y es una invitación que se ha ofrecido durante 2000 años. La invitación de seguir a Jesús. La invitación de seguir al único que resucitó para vivir eternamente. Porque hay otros que han resucitado, pero solamente Jesús resucitó para no morir jamás, porque su reino es eterno. Y si tú pones tu confianza y tu mirada en Él, tu vida también podrá ser incomparable.